Bien, buenos días a todos, a todas, buenos días, sexto básico, buenos días, ¿Ya? Buenos días, profe. buenos días, Martín, buenos días, Vicente, Oye, buenos buenas días. tardes. Yo creo que buenas tardes, sí, buenas tardes, ya son más de las ¿Cómo 12. está? Ya, buenas tardes, Vicente, buenas tardes, José, Maite, buenas tardes, Martín, Don Martínez, Espinosa, Morales. Ya saludé a los hermanos Spari, buenas tardes, Tomás, Máximo, buenas tardes. El Máximo se puso un nombre raro acá, parece que es un nombre ruso. Si no me equivoco, Máximo. Ya, pero se entiende que dice Máximo Toledo. Ya chicos, a continuación por favor anoten el objetivo que va a aparecer en pantalla. Ya, aquí está, ¿cierto? Reconocen el daño o impacto ambiental que producen las bolsas de plástico. Lo que vamos a revisar a continuación es la actividad que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Según el portafolio. Hay unas preguntas que yo ya se las mostré. ¿Ya? Yo las voy a volver a poner aquí para que ustedes las vuelvan a ver y las vamos a ir desarrollando sobre la misma. ¿Ya? Sobre la misma. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está el objetivo, ya está enviado en el chat para que lo vean desde ahí también. ¿Ya? Entonces vamos a ver el impacto ambiental, ¿cierto? Y vamos a ir derecho a las preguntas. Habían unas preguntas relacionadas con el video que yo había presentado anteriormente. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene un envase de plástico al ser lanzado a la calle o al mar? Ya, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en la hoja de donde tengo el objetivo anotado. Así que para que lo puedan después visualizar. Bien, disculpen chiquillos si fui pesado en este sentido, pero cuando uno pide los trabajos, pide también que sean bien presentados, ¿ya? O sea, una por otra, ¿ya? Así que eso también forma parte de la exigencia. Bien, ahí está, ¿cierto? Lo voy a compartir, chicos, a continuación para que lo puedan ver en sus casas, ¿ya? Ahora sí. Ya, ahí están las preguntas. Ya, ahí están las dos preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene un envase de plástico al ser lanzado a la calle o al mar? ¿Ya? ¿Cuál es el daño? Ya, obviamente el daño, que es lo mismo que hablar de impacto ambiental, ¿cierto? Y la número 2 dice, ¿cómo evitarías la contaminación? ¿Cierto? Según nuestro entorno, ¿cómo la evitarías? ¿Qué harías tú? ¿Qué proyecto harías? ¿Qué se te podría ocurrir para evitar la contaminación en nuestro medio ambiente? ¿Ya? A ver, me gustaría saber la respuesta a ver si alguien puede responder. A ver, Yo, sí, a ver, ¿quién es el Ángel o la Sabrina? la Sabrina. Ya, Sabrina, ¿qué respondiste tú en la pregunta uno? ¿Eh? ¿Qué respondiste tú en la pregunta uno? La que dice, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene Ujú. un... Un envase de plástico, Bueno, ¿cierto? pues contamina en sí porque... espérame. Ya, es súper importante que esa respuesta, ¿cierto? La googleen. Para eso está el Google, es el Internet, ¿cierto? Entonces uno pone ahí impacto Ya, ambiental. profe. Ya, ¿cuál es el Espérame. impacto ambiental entonces? Pues la contaminación. Ya, ¿qué más? Aparte de la contaminación. Eh, Ya, acuérdense, miren, es aquí que hay yo no un... respondí a eso, profe. Ya, Pensé que acuérdense. decía que lo respondiera ahora. Tipo. Sí, pues, pero es que esa tienen que haberlo hecho ya, pues. Esa es una tarea Ah, que la tienen que haber hecho en la casa. O sea, ¿qué tipo? yo ahora solamente estoy preguntando quién la Es hizo. que nada más he hecho otras tareas. Aún no hago esto. Ya, tienes que hacerla, ¿ya? Bien, entonces, a ver, ¿quién tiene la respuesta por ahí? Martín Espinosa, ¿tú tienes la respuesta a la pregunta uno? ¿Quién tiene la respuesta? Si alguien me la puede Sí, dar. profe, sí, sí. Ya, Martín. Que se me había quedado pegado el... Ah, ya.
El impacto de tirar bolsas en la calle o al mar en la calle es que contamina el medio ambiente y en el mar es que algunos animales se atoran con él. Ya, tú dices que, claro, uno de los impactos ambientales, ¿cierto? Es que como dice Martín, es que los animales se atrapen en una malla de plástico, en una bolsa de plástico o en un envase de plástico, ¿cierto? Hay, bueno, no sé si ustedes han visto donde hay perritos o gatitos que tratan de comer algo que hay en un envase, ¿cierto? Ellos meten su hocico y quedan atrapados, ¿ya? Y quedan con esa cuestión andando y chocan con todo porque ya no ven, ¿cierto? Porque al momento de tratar de comer algo y al introducir su cabeza, ¿cierto? Ellos quedan totalmente ciegos y no ven el camino, ya no, y tampoco perciben. Entonces, el sentido del olfato, el sentido de la vista, ya no les sirve, o sea, al momento de estar atrapados, ¿ya? Yo tengo las dos. Ya, ese es, por ejemplo, uno de los impactos. Ya la número 2. ¿Y la número 1 no la tienes? Es que hice las dos. Hoy día iba a hacer la 1. Ah, ya. A ver, la 2, ¿qué respondiste entonces? ¿Quién habla? ¿Quién es? A Martina. Ya Martina. Entonces la 2 dice, ¿cómo evitaría la contaminación ambiental según nuestro entorno? Yo puse, puede ser de varias maneras, Ujú. como reciclando, plantando más árboles, plantas, porque da más oxígeno al planeta. Muy bien. Ya, También reciclando, igual dije, sí, sí. para ayudar y no usar menos plástico, reutilizar las cosas. Correcto, buena respuesta, ¿cierto? Así podemos de alguna manera desde lo más mínimo, y desde lo más mínimo nosotros también aportamos un poco a el medio ambiente. Ya, como dice Martina, ¿cierto? Podemos aportar evitar el uso de bolsas plásticas, evitar que en un negocio o almacén nos pasen los productos con bolsas plásticas, ¿cierto? Para evitar la contaminación. Reciclaje, súper importante, ¿cierto? La Yo basura, se también puede... había puesto esta, ¿Cuál? A ver. que tratar de usar menos los automóviles si no es necesario usarlos por usar. Por Ujú. ejemplo, si uno tiene que ir al pan y está al lado de la casa, tratar de ir caminando, si es que no es muy obligatorio usar el auto para que no Correcto. contamine. Muy bien, buena respuesta también, ¿cierto? Evitar el uso del Ujú. auto para evitar la contaminación, si es que, no sé, pues yo quiero Si ir a es que no comprar, lo necesito usar. claro, si yo quiero ir a comprar algo que me queda relativamente cerca, no es necesario ocupar mi vehículo, sino que voy caminando o en bicicleta, también como parte de Como lejos, un medio de ahí. transporte que no contamina, ¿cierto? ¿Ya? Y también lo que dijo Martín, algo importante, tiene que ver digamos, con el reciclaje, ¿cierto? La basura que botan las personas, ya sea madera, ya sea plástico, ya sea telas, se pueden volver a reutilizar, ¿cierto? Y así también aportamos al medio ambiente. Martín Espinosa, te escucho. O uno en vez de dejar de usar el auto, podría usar uno eléctrico o a gas. También, ya, también, sí, también sirve, ¿cierto? Ocupar un eléctrico a gas, pero obviamente que los recursos hoy en día no están quizás para comprarse un auto de esa característica porque son carísimos, ya por el tipo de combustible que tiene, porque ya no funciona con combustión, sino que funciona por electricidad, ya, que también hay un efecto de combustión al momento de echar a andar los vehículos, ¿cierto? Para que el motor empiece a funcionar. Bien, O andar en bici. o también en bicicleta, ¿cierto? También es un medio de transporte ya más efectivo, ya es algo rápido porque yo no tengo que estar, ¿cierto? Subiendo al auto, que prender el auto, que esperar que los vidrios no estén empañados. La bicicleta es un medio de transporte más efectivo, ¿cierto? Porque uno se sube nomás a la bicicleta y empieza a pedalear. No tiene que limpiar el vidrio, no tiene que echar a andar el auto, o si el auto está frío y tiene que esperar que se caliente, ¿cierto? Uno se evita toda esa demora, sino que ya lo hace un medio de transporte más eficaz, o sea, más eficiente, ya, y mucho más rápido, digamos, en hacer el trámite, ya. Bien, entonces, la pregunta 1, ya la pregunta 2 ya de alguna manera fue respondida, ¿cierto? En relación con cómo evitaría la contaminación, surgen varias ideas, como el reciclaje, el uso del medio de transporte,
ya usar en este caso bicicleta o también nuestros pies, ¿cierto? Que también sirven para poder trasladarnos a distintos lugares. Si a mí me queda cerca el almacén del pan, ¿cierto? Yo no tengo por qué sacar el auto para ir a comprar pan, es como ilógico, ¿cierto? Si me queda cerca, mejor, y sirve por sobre todo a nuestra salud, ¿cierto? El caminar es más saludable, ¿ya? Y de alguna manera lo hace un poquito mejor para nuestra propia salud o nuestra integración física, ¿ya? El hecho de ir a comprar pan en bicicleta o también a pie, ¿cierto? El uso, bueno, de los materiales reciclados, las maderas, los plásticos, las telas, etcétera, ¿cierto? Lo que se lanza para ser botado a la basura, eso también se puede rescatar y se pueden hacer otras cosas o crear cosas necesarias, ya, y que se le da un uso y un buen uso, ya, en el sentido de lo que son los materiales reciclados. Bien, allá está. ¿Cómo podríamos evitar la contaminación? Plantar árboles, también importante, también dijo Martina, ¿cierto? Plantar árboles, para tener obviamente más oxígeno, para respirar, plantar, ¿cierto? Y cosechar, ¿cierto? Cuando corresponda. Ya, Martín, dime. En tercero básico, una profesora mía me dijo que hay una ley que dice que si uno tala un árbol, debe plantar 3. Mira, claro. Si uno tala un árbol por a veces motivo, tiene que plantar 3. Mira, qué buena medida, me parece muy bien, ¿cierto? Como una forma de castigo, ¿ya? Es como una forma de castigar a la persona. Ya, tú vas a cortar un árbol, pero tienes que plantar 3, ¿cierto? Porque ya estás destruyendo uno. Estás sacando uno de los pulmones, uno de los tantos pulmones de la ciudad o de algún pueblo, ¿cierto? Pero por lo tanto, como ya talaste un árbol, tienes que plantar 3, ¿cierto? Yo creo que es una muy buena medida. Bien, el impacto ambiental, vamos a volver a la pregunta 1, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene un envase de plástico, ¿cierto? Al ser lanzado a la calle o al mar. Ya, Martina, te escucho. Pero fue una son 2 horas aquí, ¿verdad? Sí, esta clase termina a las 12:45. Ya, gracias. Ya, y de ahí nos volvemos a conectar un ratito más para ver la lista y todo eso, ¿ya? Bien, entonces dice el impacto, ya vemos, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene un envase de plástico al ser lanzados a la calle o al mar, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto ambiental? Entonces yo hablaba, ¿cierto?, del plástico, de los animales. Ustedes han visto más de alguna vez cuando sacan no sé, una tortuga atrapada en estas famosas mallas de plástico, que son mallas que tienen hoyitos, ¿cierto? Las tortugas se ven muy dañadas y muy estresadas por lo mismo. Es horrible, es muy penoso también ver cómo las playas, lagos, están contaminados con el plástico. Es impresionante, ¿ya? Y ahí ustedes se dan cuenta de cómo nosotros los seres humanos hemos dañado nuestro propio medio ambiente y que el humano por sí ha tenido una inconsciencia pero feroz. Ya hablamos de una inconsciencia feroz. Es como querer decir, no quiero este planeta Tierra y lo contamino cuando quiere, como sea. Y eso está mal, está muy, muy mal. Por eso es que si ustedes ven a alguien que lanza un papel, una mascarilla, una botella de plástico a la calle o a cualquier parte, por favor, díganle que eso no se hace. Ya, eso es faltar el respeto a nuestro medio ambiente. Ya, por eso hay que evitar lanzar cosas así a tontas y a locas, porque para eso obviamente existen los basureros, pero hay gente que le falta tanta cultura que no sabe que los basureros sirven para contener la basura, ¿ya? Pero la gente, como no tiene conciencia, llega y lanza los objetos o la basura donde se les dé la gana. Y eso está muy, 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 muy mal, ¿ya? Así que también, si ustedes ven ese tipo de actos en la calle o en cualquier parte, por favor, díganle que eso no se hace, ¿ya? Porque eso está dañando el medio ambiente y hay gente que ya lo está dañando de forma horrible, o sea, ya llega a ser agresivo,
¿sí? Porque, y no falta, claro, la persona que no le diga, oiga, sabe que eso no se hace, para eso están los basureros, ¿cierto? Obviamente que la persona no le va a gustar lo que uno le diga y se va a poner agresivo. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, que socialmente hemos llegado a extremos innecesarios, ¿ya? Y que obviamente hay cosas que se pueden solucionar, pero la gente, ¿cierto?, reacciona mal y creen que lo están atacando, y no, pues, y uno le está de alguna manera dándole que existe, o sea, dándole a entender que existe una conciencia, ¿cierto?, la conciencia del ser humano de evitar la contaminación, ¿ya? Entonces ustedes, como peatones o como entes de una sociedad, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día en el siglo XXI, ¿ya? Si ven a alguien que bota un papel, cualquier cosa, lanza del auto o simplemente en la calle, por favor, ya díganle que eso no se hace, porque eso está mal, ¿ya? Entonces ustedes como niños tienen una gran voz y una voz muy fuerte en decirle a esa persona, eso está mal y eso a mí me hace daño, y hace daño también a mi familia, y hace daño al resto del mundo, ¿cierto? Entonces eso también de alguna manera les hace creer conciencia, ¿ya? Por eso es que nuestro planeta, ¿cierto?, está sufriendo cambios climáticos. Ya hoy ustedes saben que en este tiempo de invierno debería estar lloviendo, debería estar granizando, deberían haber temporales, tormentas, ya, pero no ha pasado eso, solamente ha existido lo que es el frío y el calor, y eso no es invierno, esto no es invierno, ya, están cambiando el clima, y el clima se está cambiando por la contaminación, entre otras cosas, ya, así que eso, hago el llamado a cuidar nuestro medio ambiente, ya. Y lo mismo pasa con el mar, ¿cierto? Al ser lanzados al mar, los pobres animalitos sufren, ¿cierto? No solamente el plástico, también el petróleo. Ya, yo creo que más de alguno de ustedes ha visto cuando se derrama desde un barco el petróleo al mar, ya, y son kilómetros y kilómetros de petróleo que se va mezclando con el agua, y eso también es un impacto muy, muy fuerte para la vida, ¿cierto?, del marítima, sobre todo para los peces, ¿cierto?, entre otros, hasta para las aves, ya los pingüinos, también han sufrido de estos derrames de petróleo que son bastante peligrosos, ya, así que hago este llamado, chiquillos, para crear conciencia y saber qué es lo que el ser humano está haciendo en general en nuestro planeta, porque realmente lo estamos destruyendo y eso está muy mal. Y ya lo tenemos destruido prácticamente. Sobre todo la contaminación ambiental, las fábricas, ¿cierto? Los gases, la contaminación vehicular, ya lo estamos contaminando, ¿ya? Entonces, lamentablemente, vivimos en una sociedad tan apresurada, ya tan así como desesperada o estresada, que no nos importa absolutamente nada. Y eso está muy mal, ¿ya? Eso significa que no queremos nuestro planeta y sin embargo lo queremos destruir, y eso no está bien. Bien, entonces ahí está de alguna manera las dos respuestas. Ya, por favor, necesito que estas respuestas las tengan, o sea, estas preguntas las tengan respondidas. Respóndanlas, ya. Todo lo que yo hablé ahora, por favor, considérenlo dentro de las respuestas, ya. Por ejemplo, el envase, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene un envase de plástico? Por ejemplo, obviamente que el plástico no se degrada ya en un año. Pasan años y años y años hasta que el plástico se degrade. Ya, degradación es cuando el plástico pierde forma y ya se convierte en polvillo. Eso se llama degradar, ya, cuando ya pierde consistencia, ¿cierto? A diferencia del mar, si yo tiro una botella al mar, un plástico, cualquier cosa o lo que sea, obviamente se produce daño, ya, porque contamina. Entonces, de eso hay que crear conciencia, hay que tener mucha y plena conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y si ustedes en el futuro ven que alguien bota basura, por favor dígale que eso no se hace, ¿cierto? Porque hay gente que ha sido muy, cochina, ya, que lanza, no sé, un envase de bebida, un envase de, qué sé yo, de papas fritas, o cualquier cosa en una botella, ya, y
Lo que sí yo encuentro que ha sido bueno, que esas mismas personas que desde el auto lo hacen, ¿cierto? Porque desde el auto tira las cosas, ¿ya? Hay personas que toman ese resto de basura y se lo devuelven. Y eso me parece muy, muy bien, ¿ya? Porque así de alguna manera creamos conciencia, ¿ya? No sé si han visto ustedes esas imágenes donde hay alguien que recoge esa basura y se la tira al mismo vehículo, ya como una forma de protesta, ¿cierto? Por hacerle como una especie de funa, ¿cierto? O apuntarlo con el dedo, decirle, él es un contaminador, es un sucio, ¿cierto? Él no cuida nuestro medio ambiente, ¿sí? Bien, chiquillos, ahí está la respuesta, ¿cierto? Bien, a continuación voy a volver a poner para ir creando conciencia y de cómo nosotros podemos reutilizar las cosas. Ya voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el mismo video que el otro día vimos para ir de alguna manera reforzando lo que es la conciencia de nuestro medio ambiente. ¿Ya? Bien. Entonces, este video, obviamente, 5 ideas para reciclar bolsas plásticas. Recuerde que el producto final es crear bolsas de papel. Ya hay un video que yo lo voy a mostrar después y donde muestra claramente cómo nosotros podemos desarrollar las bolsas de papel, digamos, según el video bueno, en relación a eso, ¿cierto? Bien, voy a poner el video relacionado con el plástico para que vean, ¿cierto?, lo que ya vimos, algunas ideas y seguramente a alguno se le va a crear alguna respuesta según el video. A lo mejor a alguno se le va a ocurrir poner algo más específico dentro de la respuesta que yo acabo de dar, ¿cierto?, o de mostrar en la pantalla, y van a surgir seguramente algunas nuevas ideas. Bien, atención. Hola gente, ¿cómo están? Y aquí les traigo 5 formas de reciclar bolsas plásticas. Número 1, hacer hilo con bolsas. Hay muchas formas de hacer hilos y cuerdas con bolsas plásticas y la forma que les voy a traer hoy les va a dar un hilo realmente fuerte. Lo primero que tienen que hacer es agarrar una bolsa plástica, cortarle las orejitas que le vamos a usar después para otra cosa y luego tienen que cortarla pelándola como si fuera una naranja. El ancho del corte debe ser aproximadamente de una palma. Para agilizar el proceso vamos a necesitar cualquier herramienta giratoria que tengamos en casa. Atamos una punta del listón que cortamos a cualquier ganchito, a cualquier cosa que esté en una pared, la atamos cuidadosamente para que no se vaya a soltar y el otro extremo lo vamos a atar en la punta de... Bien, como ven ahí, ya lo había hablado en el video anterior, tenemos una idea de reciclaje, ¿cierto?, del plástico, y se hace, obviamente se puede realizar hilos, doblándolos como muestra en el video, también se pueden doblar con un taladro de forma giratoria, y obviamente que el plástico va a quedar mucho más firme y mucho más resistente, ya al momento de tratar de cortarlo. Recuerden que el cáñamo, que le llaman el cáñamo de plástico, sirve también para amarrar cajas de huevo, ya, obviamente para que los huevos no se caigan y no se quiebren, ¿cierto? Ya, entonces también le pueden sacar provecho a esta idea. Recuerden que el plástico se tiene que cortar como una palma de ancho, ya, y obviamente llevando como una guía, como parecido a pelar una naranja, ¿cierto? De forma en espiral, ya, y ahí uno tiene que mantener una guía, obviamente con las tijeras, ir cortando, ¿cierto?, más o menos el ancho y luego irlo doblando como aparece acá en el video. Miren, fíjense bien. de la mecha de la herramienta giratoria como puede ser por ejemplo un taladro. Luego lentamente vamos a estirarla y comenzar a girar. No la estiren mucho y no fuercen mucho el giro. Van a ver que se va a comenzar a torcer. Cuando ya esté un poco torcida, delicadamente como lo estoy haciendo yo, vamos estirando un poquito. Luego le damos unas vueltitas más y ya tenemos el violín listo. Sin embargo, este es muy frágil aún porque se hizo muy finito. Lo que tenemos que hacer es hacerlo doble, es decir, vamos a doblar el hilo y vamos a replicar el mismo proceso. Ahora tenemos la mitad de longitud y vamos nuevamente a darle vueltas. Lo estiramos un poco suavemente tratando de no quebrarlo, tratando de no pasarnos y así vamos dándole más rosca. Para añadirle un extra de resistencia podríamos intentar fundir parcialmente este violín para poder así evitar que se desanude. Sin embargo, este paso no es necesario. Con esto vamos a obtener un hilo realmente fuerte, algo flexible, ideal para hacer manualidades o para usar en la...
Ya, entonces, ¿cierto? El hilo para reforzarlo se puede poner doble, ya, y queda listo para ser utilizado, ¿cierto? Con ese hilo pueden amarrar cosas, pueden afirmar cosas, ¿cierto? Pueden colgar cosas, porque queda un hilo bastante resistente, ¿ya? Bien, aquí hay una forma también de reciclar, de aprovechar los recursos, ¿cierto? De una bolsa de plástico que no solamente puede servir para botar la basura, ¿cierto? También sirve para hacer este tipo de elementos, ¿cierto?, necesarios para la vida cotidiana y que de alguna manera busca una cierta solución, ¿cierto? Como colgar algo, como afirmar algo o como amarrar algún objeto, ¿ya? En casa. Como ven, obtenemos bastante hilo de una sola bolsa plástica y con él podemos hacer innumerables ideas de manualidades como algunas que les voy a estar dejando por aquí. Inclusive pueden trenzarlo o hacerlo más grande conforme vayan necesitando. Número 2. Hacer una lona o tela súper resistente con bolsas. Con las bolsas podemos hacer lona o tela súper resistente y muy fácil de hacer. Con ella podremos hacer toda clase de prendas y objetos sin necesidad de coser. Lo que necesitamos es una plancha y un papel cualquiera. Si es papel enmantecado, mucho mejor, pero realmente no es necesario. Cortamos y abrimos las bolsas y las extendemos sobre la mesa. Luego colocamos una encima de otra y luego el papel y planchamos cuidadosamente. Esto termofusionará las bolsas y las compactará un poco, dándole un aspecto un tanto arrugado. Podemos hacerla todo lo fuerte que necesitemos, añadiendo más capas de bolsas. Ya, bueno, ahí, ¿cierto? Aparecen las capas de bolsa donde uno puede crear una tela resistente, ya donde ustedes vieron también que se plancha, entonces al plancharse, ¿cierto? El calor fusiona el plástico con el papel, ya con este caso el papel de manteca, ya es un papel tipo transparente. Es el papel, chicos, que sirve para dibujar mapas, ya es el famoso papel transparente. Por ejemplo, yo puedo poner un mapa debajo de ese papel y puedo dibujar el contorno ya del mapa, porque yo voy a ver el mapa, pero yo lo remarco, ¿cierto? Encimita con un papel manteca, ¿ya? Pero en este caso podemos hacer telas, ¿cierto? Podemos hacer telas con este tipo de papel. O sea, con el papel mezclándolo con el plástico, ¿cierto? Y evitar que el plástico vaya a la basura. Y luego podemos sellarlas de esta forma, por ejemplo, para hacer toda clase de productos. Si no te gusta la apariencia que tienen, puedes usarla como soporte ya que realmente es bastante fuerte y forrarla con otras telas un poco más estéticas. Puedes desde hacer macetas hasta bolsas reusables, pasando por carteras y demás. A continuación te dejo un video con ideas para hacer con esta técnica y como siempre... Bueno, ahí dice que después de planchar, ¿cierto? Queda firme, se pueden utilizar como macetas, se puede utilizar también como carteras, ¿cierto? Se puede utilizar quizá como una prenda de ropa, ya, pero depende ahí la característica del diseñador ya que le dé a esa prenda de ropa, ya, o a cualquier cosa que ustedes quieran realizar. Siempre a la hora de trabajar con calor y plásticos, la ventilación y protección respiratoria son recomendables. Número 3. Aglutinadora de bolsas plásticas. Una opción en países emergentes y con un poco más de inversión es la industria de las aglutinadoras de bolsas. Estas son máquinas que trituran y funden parcialmente las bolsas plásticas. Usan un sistema de cuchillas físicas y móviles que, al rotar, despedazan las bolsas y estos pedazos se funden parcialmente a causa de la fricción, dando como resultado unos copos de LDPE o polietileno de baja densidad, que es de lo que están hechos las bolsas plásticas. Estos copos luego son vendidos a las fábricas. El contexto de cada lugar es importante al... Bueno, ahí ven, ¿cierto? La fábrica contaminando, ya en una imagen bastante horrible, ya donde es un impacto, es impactante ver ese escenario, ¿cierto? Con los tubos, con las grandes calderas, tirando humo, contaminando el medio ambiente, a diestra y siniestra. Pero claro, esa es una empresa que produce plástico, se dan cuenta, pero aún así igual produce contaminación, a pesar de que el plástico pasa por ese proceso, ¿cierto? De moler el plástico y luego esa materia queda como materia prima, ya obviamente para usarla en otro tipo de industria o en otro tipo de creaciones, ¿cierto? Entonces ya la imagen llega a ser de alguna manera horrible, quizás una imagen holocaustica, ya una imagen de destrucción, ya obviamente llena de contaminación. Entonces
Da pena, ¿cierto? Da pena y da de alguna manera impotencia que estas grandes empresas, ¿cierto? Contaminen y no les importe la vida de los humanos. Ya, eso es súper, va en contra, ¿cierto?, de los principios de nosotros los seres humanos, que no debería por qué está pasando, pero está pasando lamentablemente. El contexto de cada lugar. Bueno, esa imagen es bastante dantesca, ¿cierto?, donde aparece una bolsa de basura llena de envases de plástico, ya sea vasos, botellas, ya una imagen bastante fuerte también. Pero, sin embargo, el hombre, nosotros los hombres, o tanto hombres como mujeres, se les ocurren cosas buenas y obviamente pueden hacer cosas buenas con el plástico, sí que se aprovecha de buena manera. Porque si no se aprovecha el plástico, simplemente termina la basura y puede terminar hasta en el mar. Y eso es algo grave. Es importante a la hora de saber si vale la pena invertir en construir o comprar estas máquinas. En países como México y Brasil existe cierto mercado para este producto. Los requerimientos de higiene y control de calidad también dependen mucho del lugar y el cliente. En general, según entrevistas y reportes que leí a trabajadores del sector, es un negocio que puede ser rentable, tanto como para dar sustento a sus familias, pero que como tantas cosas en la vida requiere de bastante esfuerzo para iniciar. El modelo es adquirir las bolsas de la gente y luego procesarlas para venderlas luego a las plantas recicladoras. Te dejo un video sobre el tema de alguien que se dedica a este negocio. Número 4. Madera de plástico. Dentro de los proyectos que pueden darte más rentabilidad están los que funden las bolsas y luego las moldean en distintas formas. La más popular es la fabricación de madera de plástico, unas planchas de distintos perfiles con las que se construyen muebles, pisos y diversas estructuras. El producto ha cobrado... Bueno, ahí ya vemos la construcción un poquito ya mezclando la madera con el plástico para hacer la madera más resistente. Recuerden que también habíamos hablado sobre los ladrillos ecológicos, ¿cierto? Donde los ladrillos se rellenaban con basura, con plástico, con papel, ¿cierto? Para hacerlo más resistente. Ya obviamente que con el diario ecológico se han diseñado sillas, se han diseñado basureros, se han diseñado casas, ya también entre otras cosas, que se aprovechan, digamos, con este tipo de ladrillos que lo hace también ser resistente ya al uso, ¿sí? Así que es súper importante que aprovechen ustedes este video y de alguna manera lo vuelvan a ver, ya porque es interesante de cómo nosotros podemos sacarle provecho a este elemento bastante contaminante que es y que no es degradable, o sea, es degradable, pero se demora años en degradarse, ya el plástico. Entonces es bastante preocupante la contaminación que produce, pero lo bueno es que también se puede sacar provecho y se pueden hacer cosas interesantes relacionadas con el plástico, ya como telas, hilos, acá vemos, ¿cierto?, la madera mezclada con el plástico, entre otras cosas. Muchísimo valor en estos últimos tiempos. Si tienes dudas sobre cómo se funde el plástico y si es posible lograrlo con una pequeña inversión, te dejo un video sobre el tema. Número 5. Bloques de construcción. La ampliación de la idea anterior es probar con diferentes moldes y formas, desde tablas de picar, bowls, macetas, hasta otros objetos bastante útiles. Los innovadores buscan en qué convertir todo el material que les llega. Los bloques de construcción pueden ser una gran alternativa, una suerte de grandes legos hechos de bolsas plásticas. La idea en general parece buena, es un buen modo de compactar las bolsas y evitar que se desintegren en el corto plazo, pero tiene algunos problemas. Entre ellos, por ejemplo, está el peligro ante un incendio. Sin embargo, es una alternativa prometedora, quizá para crear pequeñas estructuras, y podría favorecer muchísimo al sector del reciclaje. Video recomendado aquí. Como siempre, yo creo que lo mejor que podemos hacer es reducir el uso de plásticos descartables de cualquier tipo. Espero que te diviertas intentando alguna de estas ideas y nos veremos muy pronto. Ya, bien, entonces ahí de alguna manera quise mostrar de nuevo el video para que ustedes también tomen conciencia y de qué podemos hacer con el plástico, ¿ya? Bueno, recuerden que se le pueden hacer no solamente hilos, también se pueden hacer billeteras, se pueden hacer bolsos, etcétera. ¿Ya? Ese es el gran problema y también de alguna manera la gran solución que le podemos dar al plástico cuando pensamos en este tipo de cosas. Ya, chicos, dejaré de compartir y no, eso no es. Y nos volvemos